Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En una de las obras de la saga Piratas del Caribe, concretamente en La maldición de la perla negra, los protagonistas se enfrascan en una conversación. «Esto es una locura o una genialidad», afirma Will Turner, a lo que responde Jack Sparrow. Es sorprendente lo a menudo que coinciden estos dos conceptos. Todo el mundo es un genio, como ya nos adelantaba Einstein. Eso sí, si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un estúpido. Hoy en Crecer hablaremos de genialidad y autoestima y lo haremos de la mano de tres expertos. Tony Struch, muy buenos días. Buenos días. Tony Struch es el creador del modelo o teoría del geniotipo, una herramienta de autoconocimiento que nos permite conocer cuál es nuestro talento. Tony ha pasado los últimos 10 años de su vida estudiando el talento humano. Y la primera pregunta parece inevitable. Tony, ¿cómo podríamos definir el talento? El talento es aquello que la conciencia nos ha dado para que alcancemos nuestro propósito de vida. Es nuestra tecnología biológica para desarrollar nuestro talento en la Tierra. También contamos con Olga Castañer, psicóloga experta en asertividad y autoestima y además autora de referencia en estos temas con más de 10 libros en su haber. Y además no viene sola, sino acompañada de sus personajes María, Olaya, Carlos y Óscar, quienes componen La Banda del Moco, 4 niños a los que acompañaremos en su proceso de aprender a afrontar una situación de abuso en las aulas. Muy buenos días, Olga, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Olga, como experta en autoestima y asertividad, ¿cómo definirías ambos conceptos? Así de una forma muy breve, la autoestima y la asertividad. La autoestima es la actitud de sentirse digno de ser querida y aceptado y valioso sin depender para ello de los demás. ¿Y la asertividad? La asertividad podríamos decir que es la capacidad de afirmar los propios derechos, respetándose a uno mismo y respetando a los demás. Muchísimas gracias. Ahora nos lo vas a explicar en un momento. Y por último, y no por ello menos importante, contamos con Ana Belén Carrera. Muy buenos días, Ana Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paloma. Ana Belén es la creadora de un método de desarrollo personal a través del movimiento de nombre Afroyin y además de sanación en movimiento. Mediante estos dos métodos nos invita a desarrollar nuestra autoestima, nuestro empoderamiento, nuestra genialidad a través de la danza y la expresión corporal. Ana, ¿qué dirías que es más correcto decir? ¿Que nos movemos poco o nos movemos tímidamente? Bueno, yo creo que el movimiento es algo que está dentro de nosotros y siento que estamos en continuo movimiento. Otra cosa es que ese movimiento se ponga en circulación. Por lo tanto, nos movemos tímidamente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir a esos genios poderosos que todos llevamos dentro. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Para hacernos respetar y respetar a los demás es necesario que primero nos respetemos a nosotros mismos. Con esta afirmación, Olga Castañer, quien está especializada, como hemos presentado, en autoestima y asertividad, y además con su aplicación de ambos campos en el ámbito clínico y en la educación, nos orienta sobre cómo comportarnos y relacionarnos de manera asertiva y cómo enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Para nuestra invitada, todos tenemos la capacidad de ser asertivos, independientemente de cómo sea nuestra personalidad. Olga, ¿es posible disfrutar de una sana autoestima y no saber poner límites? Con ello enlazamos las dos definiciones que nos has presentado al principio. Sí, a ver, depende cómo lo veamos. En principio, si cogiéramos a un niño libre de educación y libre de... Este niño es asertivo, sabe poner límites y está hecho para sentirse digno de ser valorado y querido, para tener autoestima. Y los niños pequeños ponen límites, saben poner límites. Otra cosa es que les dejemos ponerlos o que sean adecuados, ¿no? O sea, en ese sentido, sí es posible. Que las dos cosas sean un poco independientes, es decir, uno puede tener en teoría una sana autoestima
y no conocer, no saber la manera de poner límites, aunque sí que vea la necesidad porque tiene una buena autoestima. ¿Cuáles Pasa dirías? es que es un poco raro, es un poco difícil que las dos cosas no se hayan desarrollado juntas. Porque en realidad una se apoya un poquito sobre la otra. ¿Cuáles dirías que son las principales características de la personalidad y los factores ambientales que más, ambientales y sociales, mejor dicho, que más dificultan el desarrollo de la asertividad? Características de la personalidad, ninguna. No hay ninguna característica de la personalidad que dificulte la asertividad. La asertividad depende completamente de la educación, de cómo te hayan hecho sentirte digno de ser respetado. Vamos a decirlo así rápido. O sea, que es más un factor educacional. A mí totalmente educacional. O sea, aprendemos a ser asertivos o a no serlo. Cuando en tus obras haces una enumeración de los derechos que como personas asertivas todos tenemos, incluyes paradójicamente, o por lo menos así parece, el derecho a elegir no comportarme de forma asertiva. ¿Significaría eso que en determinadas circunstancias o situaciones sería adecuado o aconsejable comunicarnos de otra forma que no sea asertiva? Bueno, si nos acogemos al derecho a no ser asertivos, en cualquier caso estamos siendo asertivos con nosotros mismos. Es porque nos estamos respetando a nosotros mismos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy una madre sola, que tengo 3 hijos, tengo trabajo precario, en mi empresa abusan de mi tiempo y claramente están abusando de mi trabajo, digamos, pero yo sé que si me autoafirmo, aunque sea con todo el respeto del mundo, pues me van a echar porque delante de la puerta hay 5 esperando mi puesto. Claro. Entonces yo decido no ser asertiva porque va en contra de un interés mío o de una necesidad mía. Entonces, aparentemente yo seré sumisa a las órdenes de mi jefe, pero en el fondo estoy siendo asertiva conmigo misma. Me acojo al derecho a no ser asertiva hacia afuera porque me estoy respetando a mí, estoy siendo asertiva conmigo misma, no me conviene en este caso. Eso es el derecho a no ser asertivo. Con lo cual, esa actitud que a priori podría parecer sumisa, bueno, a priori no, de hecho es una actitud, podríamos decir, sumisa, sí que está reforzando mi autoestima. Efectivamente, porque es una decisión. Lo importante es quién está decidiendo cómo te comportas. ¿Los demás? Porque yo quiero que me acepten, que me quieran, que me vean con buenos ojos, o yo que decido aquí puedo ser asertiva y mostrarme todo lo que soy, autoafirmarme, y aquí pues no me interesa, no me conviene. Las obras de Olga Castañer son de referencia en temas de asertividad y autoestima. De hecho, una de ellas, la de título La asertividad, expresión de una sana autoestima, ha superado ya incluso la 40 edición. 43. Olga, 43 llevamos ya, o sea que sabía sí que efectivamente lo habíamos superado. ¿Qué nuevos aspectos sobre este tema has querido desarrollar en tu última obra, Ni agresivos ni sumisos, publicada además muy recientemente por la editorial Grijalbo? Pues claramente la educación en asertividad y en autoestima, porque van de la mano. Creo que es importantísimo que desde pequeños se nos sepa educar para tener una buena autoestima y para poner límites a los demás, para defender nuestros derechos, para defender nuestros intereses. Es crucial porque cuando no hay una buena autoestima, ahora hablo ya de la persona adulta, puede haber 2 tipos de conducta. Una conducta agresiva, es decir, yo quiero a la fuerza imponer mis criterios porque así me siento que controlo y que tengo poder sobre los demás. O la conducta contraria, que es una conducta sumisa. Yo me supedito a los demás porque lo que quiero es que me acepten, me quieran, me hagan sentir perteneciente. En ninguno de los 2 casos se está siendo asertivo porque hay una autoestima baja. Entonces me parece crucial que de adultos sepamos no utilizar a los demás para nuestra autoestima, para sentirnos mejor, sino que veamos a los demás de igual a igual. Si todos fuéramos asertivos, habría muchísimo menos conflictos, porque no querríamos sacar nada de los demás.
precisamente eso, si todos fuéramos asertivos, lo cual quiere decir que no lo somos. Con los tiempos que están corriendo y la que nos está cayendo, por así decirlo, ¿qué dirías? ¿Que la sociedad en general tiende a ser sumisa, tiende a ser agresiva, o eso depende mucho de por supuesto, como nos acabas de decir, de esos factores educacionales? Pero en general, ¿qué tendemos a ser? ¿Más agresivos que sumisos? ¿O la sociedad está equilibrada? Está mal equilibrada. O sea, está equilibrada, pero en negativo. Quiero decir que yo creo que la sociedad se divide en personalidades muy agresivas y personalidades muy sumisas. Por un lado, además, los jóvenes sobre todo tienen un cacao, porque por un lado se fomenta mucho la agresividad, el empoderamiento, el no tener en cuenta a los demás, porque yo valgo mucho más, y porque yo, y porque yo, y porque yo. Y por otro lado se fomenta en las redes sociales muchísimo la sumisión a la imagen, al grupo, a las expectativas. Entonces se dan los dos polos. ¿Quiénes son la banda del Moco que hemos presentado? María, Óscar, esos 4 pequeños. ¿Quiénes son para ti? ¿Quiénes son para mí? Sí. Bueno, son 4 modelos de educación. O sea, lo importante casi más que los pobres niños que están en desarrollo y todavía no se puede decir ni que tengan autoestima alta ni baja, lo importante son los padres que aparecen en el libro, ¿no? O sea, cómo ya se está viendo en la conducta de los niños la educación que están recibiendo de casa. Porque son los 4 personajes y sus familias que representan o sobre los cuales cuentas la historia en la última obra, Ni agresivos ni sumisos. En la escuela o en el parque, en sus interacciones sociales de los niños en general, ¿cómo podemos acostumbrar a nuestros pequeños a ponerse en el lugar de los demás y evitar de esta forma que se produzcan situaciones violentas o situaciones como el bullying? Bullying, que es precisamente un poco alrededor del que gira tu última obra, Ni agresivos ni sumisos. Uh-huh. Bueno, no gira en torno al bullying, saco un ejemplo de bullying y a partir de ahí pues se habla de autoestima y de asertividad. Sí. Bueno, empatía, la palabra clave es empatía, ¿no? Es en todo momento estar en casa, incluso en conversaciones, no hace falta que haya un conflicto ya entre el niño y un compañerito suyo, ¿no? Sino que en todo momento analizar o pensar en casa cómo se está sintiendo esta persona, por qué está actuando así. Incluso yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, pues alguien, pues yo qué sé, pues un niño que la insultaba, ¿no? Entonces, como analizarlo, ¿por qué te ha insultado? Porque seguramente se está sintiendo, yo qué sé, ¿no? Pues se ha sentido, pues que tú tienes mucho más amigos que él y entonces por eso ahora te está insultando. Pero a la vez también vamos a tener empatía con nosotros mismos. Claro, para ti te ha sentado muy mal este insulto, lógicamente, te ha dolido. Entonces vamos a ver cómo ponemos límites a este niño. Entonces es como en todo momento fomentar la comprensión de los demás y la comprensión de uno mismo. Quizá porque nosotros adultos hemos educado a nuestros hijos nuestros hijos y nuestros alumnos a base de no. Un niño pequeño, de las primeras palabras que sabe manejar magistralmente es el no. El no se les cae de la boca. Y luego nos llegamos a la época adolescente en el cual, bueno, pues a muchos niños les cuesta poner esos límites. ¿En qué punto nos perdemos? En esta edad de los niños del libro. Bueno, en el punto desde el momento 0 que nace el niño hasta los 12 años que empieza la adolescencia. Yo diría que desde el primer momento hay que educar en autoestima y asertividad, más concretamente hay que educar en escucharse a sí mismo, en valorar lo que nos transmite el cuerpo y nuestras emociones. Y educar en límites. Yo lo veo importantísimo el educar en límites porque se confunde muchas veces la autoestima y el amor incondicional a los niños, que todo eso es vital, es crucial, ¿eh? La aceptación incondicional, todo eso es importantísimo, pero es igual de importante el educar al niño en que tiene unos límites y esos límites tiene que respetarlos en sí mismo y los demás tienen unos límites también. Y tienen que ser respetados.
Si nuestros hijos se miran en nosotros para convertirse en adultos y copian nuestras actitudes, como adultos, ¿cómo podemos evitar perder los papeles en una discusión y intentar, en la medida de lo posible, comunicarnos siempre con la mayor asertividad posible? Porque, por lo que, como nos comentas, todo tiene que ver con la forma en que hemos o estamos educando. Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, tener muy claro que una imagen vale más que 1000 palabras y en el niño mucho más. Es decir, el niño se educa mucho más por lo que está viendo que hacemos nosotros, tanto con el propio niño como con los demás adultos, que se educa mucho más por eso que por las palabras que le podamos decir, los sermones que le podamos soltar o el análisis racional que hagamos de las cosas que hace el niño. Entonces, de momento, tener eso muy presente. Claro, intentar nosotros ser asertivos, dar un modelo asertivo al niño. Si vemos que si no se nos ha escapado, hemos tenido una discusión horrible con nuestra pareja y el niño estaba al lado viéndolo, hablarlo después. Es importantísimo. Hablarlo. No ocultar nada, no dejar nada, bueno, el niño no se habrá dado cuenta. O, bueno, pues ya sabrá que esto es una excepción. No. Siempre que ha habido una emoción fuerte en la familia, por lo que sea, hablarlo luego. Incluso pedir disculpas al niño, si ha sido con el niño. O si no, nosotros mismos, porque es una pregunta que me hacen mucho, bueno, pero si los padres, me dicen los padres, si nosotros no somos asertivos, claro, ¿cómo vamos a hacer de modelo asertivo? Claro. Pues que el niño vea que estamos esforzándonos en serlo. Que después de una situación donde no hemos sido asertivos, la analizamos junto con el niño. Pues mira, aquí al final me llamaron de esta compañía telefónica y al final no sé cómo lo han hecho, que me han conseguido sacar un contrato y me he contratado a una empresa, a una compañía que no quería. A ver, ¿qué puedo hacer una siguiente vez? Yo creo que a mí se me ha escapado cuando el otro me dijo que no sé qué, pues como analizarlo, aunque el niño no sea pequeñito y no entienda, pero el hecho de vernos que nos estamos esforzando, analizando, incluso reculando, viendo un error, intentando mejorarlo, eso es oro para el niño. Incluso aunque el contexto él no lo comprenda. Aunque no lo comprenda. Es un poco la actitud nuestra. Claro, que es la que van a copiar al final. Y es la que van a copiar, mucho más que las palabras. Hablarlo, una de las pautas que podemos incorporar a nuestra crianza. ¿Nos podrías regalar un par de pautas más que nos puedan servir desde esta misma tarde? Hoy, domingo por la mañana, tenemos un día en familia en la mayoría de los casos. ¿Qué podemos incorporar a nuestras actividades o nuestra actitud durante este fin de semana para desarrollar esa crianza en asertividad? Bueno, yo diría que tener clara los tres pilares básicos para educar a un niño o a una niña en buena autoestima y después en asertividad. Que son las tres únicas cosas que realmente necesita un niño. Que es seguridad. Bueno, si quieres ahora, depende del tiempo, ahora lo desarrollo más o no. Es seguridad, conexión con nosotros y consigo mismo y regulación emocional. Saber cómo regularse emocionalmente. Esas son las tres, podríamos decir, solo eso lo que necesitan los niños. Luego, claro, solo eso podemos tener una entrevista de 30 horas, ¿no? Pero bueno. Claro, solamente con cada uno de esos tres puntos. Claro. Desarrollándolo así muy, muy brevemente, ¿cuál sería la clave de la seguridad? La clave de seguridad es estar siempre del bando del niño. Estar siempre del bando, que nos sienta que estamos de su bando, que estamos ahí apoyándole, que le dejamos ahí. Seguridad no significa sobre, ¿cómo se dice? ¿Protección? Sobre protección. No, seguridad es dejar libertad al niño, pero que sepa que estamos ahí siempre por si nos necesita. Tanto a nivel físico, seguridad, evidentemente. Por supuesto. Si mete los dedos en el enchufe, pues también es seguridad decirle que no lo haga, ¿no? Pero me estoy refiriendo más a una seguridad más, digamos, psicológica o emocional, ¿no? O sea, que sepa, pues, niño jugando en el parque. El niño va explorando. Pues intenta subir al tobogán si nunca lo ha hecho. Y siempre, cuando hace estas exploraciones, nos mira a ver dónde estamos.
estamos tranquilamente sentados en el banco observándole. Eso es darle seguridad. Permitirle que explore, pero a la vez diciendo, bueno, yo siempre estoy aquí por si me necesitas. ¿Y conexión? Conexión es aceptación y amor incondicional, es empatía con el niño, es confianza. Eso es muy importante, la confianza al niño. Hay mucha desconfianza. Yo hay una cosa que digo muchísimo y me altera muchísimo, y es que hay un momento en el que los adultos se olvidan de que han sido niños y pasan al bando de adultos. Ahora yo soy adulto y te veo a ti, niño, que estás de otro bando. Entonces, eso es una desconexión. Eso es el contrario. El niño no está de otro bando. El niño no quiere ganarnos, subírsenos a la chepa, salirse con la suya. Lo quiere igual que nosotros. Exactamente igual. Todos queremos salirnos con la nuestra, evidentemente. Y no es ni más ni menos manipulativo que todo el mundo. Entonces, ver al niño, eso es la conexión. Empatizar. ¿Cómo me hubiera sentido yo con 4 años? Darnos cuenta de que el niño no nace sabiendo. Hay muchas cosas que no sabe y mete la pata muchas veces porque no sabe. Entonces, en vez de regañar, tenemos que informarle. Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es conexión. ¿Y el es último, ver al niño, que corresponde a la regulación emocional? Pues lo mismo, pues de darnos cuenta de que el niño siente lo mismo que nosotros, y eso también es importante, pero no sabe regularlo, o sea, nace con un porrón de emociones y nosotros tenemos que enseñarle a regular esa emoción. Entonces, si el niño está teniendo una pataleta y está gritando en plan histérico, lo peor que podemos hacer es gritarle más y decirle, ¿qué te quieres callar? ¡Cállate ya! ¿Qué me estás poniendo? ¿Qué le estamos enseñando al niño? Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno está alterado, lo que hay que hacer es gritar. Claro. Entonces, tener muy claro que el niño no sabe regular sus emociones. Tenemos que enseñarle a regularse. Y no castigándole porque ha gritado mucho, porque así no le estamos enseñando. Hoy en día hay un término del que se habla muchísimo, que es la resiliencia. En tus obras hablas, por supuesto, de asertividad, de autoestima y también de lo importante que es la resiliencia. ¿Cómo podríamos definirlo? Porque es un término que, como digo, utilizamos de forma muy alegre, pero creo que poco sabemos exactamente qué queremos decir con resiliencia. Bueno, resiliencia, por definición, es la... yo digo lo que me parece a mí. Sí, por supuesto, claro. Hay un teórico de la resiliencia que me dice, no, es exactamente eso, pero bueno, por lo menos según Boris Cyrulnik, que es el que acuñó el término, sí. ¿no? Creo, pues es bueno la capacidad de superación, de haber superado una situación traumática y sacar algo constructivo de ello. O sea, no solamente la superación, sino construir a partir de esa superación. ¿Eso que llaman aprender la lección? Aprender la lección a mí me suena un poquito resabiado, ¿no? Sí, y suena ahí como a de espada de Damocles que en cualquier momento está cayendo, ¿verdad? Claro. No, yo he aprendido la lección, a mí ya no nadie me puede decir nada. Yo creo que lo importante de la resiliencia es, punto 1, la superación, pero punto 2, el hacer algo con ello, algo constructivo. Por ejemplo, mucha gente, ejemplo de resiliencia son las personas que han sido abusadas o han sido víctimas de guerra, etcétera, y luego montan una ONG para ayudar a otras personas que han sufrido lo mismo que ellos, ¿no? Eso es la resiliencia. ¿Crees que la asignatura pendiente en la educación emocional para crear niños resilientes es eso, la falta de resiliencia que ahora mismo hay en nuestra sociedad? ¿O todo lo contrario? Precisamente en el punto en el que estamos siendo más resilientes de lo que creemos. No, estamos siendo más supervivientes de lo que creemos, y eso no es ser no es resiliencia. Supervivencia es tirar para adelante como sea, ¿no? Muchas veces olvidando lo que te ha pasado o dejándolo atrás sin analizar. Ni agresivos ni sumisos. Educar en la asertividad y el respeto. Muchísimas gracias, Olga Castañer, por acompañarnos esta mañana y enseñarnos que no tenemos que ser ni agresivos ni sumisos, sino resilientes y asertivos y potenciar nuestra autoestima. Gracias por dedicarnos este ratito esta mañana. Muchas gracias a vosotros.
Tony Struch es músico de formación, con una trayectoria empresarial y habiendo dirigido un equipo humano de más de 100 personas. De su experiencia como empresario y gestor nació el estudio del geniotipo, una teoría a la que le ha dedicado los últimos 10 años, investigándolo y desarrollándolo en colaboración con un equipo de profesionales y expertos del desarrollo personal. Tony, ¿cómo surge la teoría de los geniotipos? Surge de las ganas de empezar a poner respuestas a muchas preguntas que hay, y surge también un poquito en por un momento clave que me llevó a un sitio. El momento clave fue que yo hice un máster en fracaso, lo perdí todo, y ahí empecé a buscar respuestas, y en la búsqueda de respuestas encontré esta herramienta. Comentabas que era una teoría y no es una teoría, es una herramienta con base científica, con lo cual está demostrado, tanto que ya estamos trabajando en colegios con esta herramienta científica, porque es algo que tiene una base muy coherente, que está demostrado psicométricamente y que además a nivel neurológico estamos a punto también de dar resultados. A partir de ahí es eso, yo buscaba respuestas que dieran claridad a la pregunta de cuál es nuestro talento. Estaba harto de ver cursos, estaba harto de ver grandes oradores, incluso grandes científicos de la historia que decían que todos tenemos nuestro talento, que el talento es la base de todo, que hay que buscar el talento. Muy bien, pero ¿cómo? Y dijimos que hubo un momento en el que ya dije, hasta aquí hemos llegado, que fue un día leyendo a Viktor Frankl, el cual su trabajo me parece extraordinario, pero que hubo una frase que me impactó mucho que fue: si no conoces tu propósito, ya tienes uno, buscarlo. Dije, bueno, eso está muy bien, pero entre decir eso y no decir nada nos quedamos igual. Entonces dije, a partir de ahora voy a intentar desde la modestia, pero también con toda la determinación, poder aportar luz en este campo. Y empezamos a investigar con un equipo, como dices tú, de psicólogos, de biólogos y de neurólogos, y hemos podido poner bastante luz en ese sentido. No es que sea lo que nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, pero sí que ya el hecho de estar trabajando en colegios y los resultados que estamos viendo, pues de momento nos están ayudando a confirmar todo el trabajo que hemos hecho. Toda tu experiencia gestionando equipos, esos años de investigación que lleváis dedicados a este método, ¿podrías afirmar que todas las personas tenemos un don? Es un sí rotundo, es una verdad rotunda, además con base científica también. Todo el mundo nace con talento. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo nace con talento. Mira, te lo planteo al revés. Nosotros somos la forma de vida teóricamente más evolucionada que existe. ¿Te imaginas que todas las formas de vida que existen en este universo, todas saben cuál es su propósito de vida y cómo utilizar su talento para llegar a ese propósito de vida? Y que nosotros, que somos los más inteligentes y los más avanzados, no tenemos ni idea de cómo llegar a ese propósito ni cuál es nuestro talento, no tiene ningún sentido. No lo tiene, ¿no? Todos, absolutamente, tenemos talento porque somos una forma de vida igual que las otras y supuestamente más evolucionada. Así que sí, y al igual que es fácil, al igual que yo biológicamente como ser humano ya nazco con una tecnología biológica para poder andar sobre dos piernas, también nazco con una tecnología biológica para desarrollar mis capacidades y alcanzar mi propósito de vida. Lo que sí que es cierto es que hay muchas personas que afirman que no son buenas en nada. ¿Eso es cierto? ¿Eso es que no se han explorado? ¿O eso es un exceso de, digamos, humildad? No, yo creo que, como antes comentaba la compañera, esto tiene que ver con la educación. Educativo que nos hacen a todos fotocopias y por tanto eso es imposible. Como decía Einstein, tú decías en el principio del programa, si juzgamos a un pez por trepar un árbol parecerá un inútil. Entonces resulta que en una clase hay un pez, un elefante y un delfín y a todos nos enseñan a nadar. Entonces claro, el delfín va a ser un 10, pero el elefante va a ser un 0. Y al otro le enseñan matemáticas, pues quizá ya el elefante es un 10 y el delfín es un 2. Entonces es que es imposible, no tiene ningún sentido. Hacia donde deberíamos ir en una educación idílica, que aún estamos a años luz, es hacer una educación individual, porque cada ser humano es único. Justamente el talento son esas capacidades que la vida nos ha dado para cubrir un hueco determinado en la conciencia. Por tanto, mis capacidades tienen que ser únicas para desarrollar ese hueco en la conciencia.
pero como nos hacen iguales, nos perdemos, nos educastran y empiezo a darme cuenta que, claro, como soy un 4 en matemáticas y tú eres un 8, yo soy más inútil que tú, mis padres me echan bronca, encima ¿qué hacen? Me ponen clases para que yo sea más bueno en matemáticas cuando no lo soporto, no me ponen clases en lo que soy bueno, porque como ya soy bueno, ¿para qué me voy a reforzar en eso? Y empieza ahí un galematías y un desorden que nos lleva al caos absoluto, a perdernos y lo que es peor, a no conocer en lo que somos buenos. ¿Y qué es lo importante de esto? Darse cuenta que el talento no es nada más que conocer aquello en lo que yo soy bueno y para qué sirvo. De nada, absolutamente nada, sirve ningún proceso de autoestima, ningún proceso de autoayuda, ningún proceso de autoconocimiento si no sé para qué sirvo. ¿Cómo voy a tener autoestima? ¿Cómo voy a tener asertividad? ¿Cómo voy a estar seguro de mí mismo? ¿Cómo voy a ser feliz si no sé para qué sirvo? Esa es la base de todo. Y para mí el talento, hace tiempo que he visto que es el gran ignorado de la conciencia, lo tenemos ahí, bueno, ya sí, eso, el talento, yo primero llegar a final de mes, que es para lo que nos educastran, para que demos cuando salgamos del colegio lo que se espera de nosotros, que seas feliz o no, ya da igual. Y ahí estamos. Tony Struch acaba de publicar de la mano de la editorial Diana la obra Geniotipo, descubre el genio que hay en ti. Tony, en él nos ofreces unas claves para descubrir nuestro talento a través de 9 geniotipos. ¿Pero qué es un geniotipo? Porque es un concepto nuevo. Sí, bueno, es una palabra divertida que queríamos, si le das la vuelta, es el tipo de genio que hay en ti. Uh-huh. Tenemos un talento único, todos somos geniales en algo. Lo que pasa que aquí es un tema ya de términos y definiciones. En la conciencia, o en el mundo de la conciencia, cuando se habla, a veces se utilizan palabras con un significado un poquito distorsionado, ¿no? Entonces, también suele pasar en el vocabulario de calle. Solo se considera genial aquello que va asociado a famoso, a algo muy distinto o algo muy diferente. Pero si yo te planteo quién era más genial, si Einstein o Chiquito de la Calzada, pues uno era genial en una cosa y el otro era genial en otra. Entonces, claro, si solo encuentro por genialidad tener un supercoeficiente o destacar muchísimo en algo que tenga que ver con algo intelectual, pues nada que ver. Entonces, hay personas que son geniales haciendo un postre, hay personas que son geniales cosiendo, hay personas como tú que son geniales haciendo un programa de radio. Cada uno es genial en lo suyo. Y entonces, si yo no empiezo por ahí, volvemos a lo de antes, es que ya no tengo autoestima, pero es que no la tengo porque como no sé para qué sirvo, ¿cómo voy a ser genial en algo? Claro. Genial. Que sale por la tele, yo solo sirvo para limpiar escaleras. Pues también hay que ser genial para limpiar escaleras. Te aseguro que no todo el mundo limpia las escaleras igual de bien. Entonces, ese es un poquito la idea, el concepto del libro. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó entre bambalinas, es decir, cuál fue el proceso que llevaste a cabo para clasificar los distintos tipos de geniotipo en los 9 que están, digamos, clasificados. Pues en ese momento que te comenté que lo perdí todo, yo buscaba respuestas y intenté ver si en gente famosa, porque claro, no me podía ir a otro sitio, tenía que buscar en internet a gente de éxito, habían también hecho fracasos en su vida, habían tenido fracasos y la respuesta fue sí. La mayoría de gente que ha llegado arriba han tenido muchos fracasos y me di cuenta que a raíz de eso todos tenían en su proceso vital cualidades o capacidades muy, muy, muy parecidas. Entonces, casi sin querer, me empecé a dar cuenta que habían patrones que se repetían. Es decir, incluso me encontré una vez que el señor Che Guevara decía la misma frase en castellano que Hitler, en alemán. Dije, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta de las capacidades, el tipo de ser, el tipo de habilidad de Napoleón, de Che Guevara, de Hitler, el Cid Campeador, todos estos tienen el mismo tipo de enfocar la vida. Y a partir de ahí empezamos a ver, llegamos a analizar más de 1000 casos y luego ya lo llevamos a pie de calle. Hoy en día vamos por 16.000 casos analizados y la verdad es que la fiabilidad es de un 95%, por tanto es algo que se cumple. Y entonces a partir de ahí, dependiendo de las habilidades de cada uno, empezamos a poner a cada uno en su sitio. En el fondo, el geniotipo lo que mide a nivel científico son las capacidades creativas que tenemos dentro de nuestro cerebro. Y cada geniotipo tiene una creatividad diferente. Así que con esto ya me adelanto a una posible pregunta de que todos, absolutamente todos, somos creativos. 9 tipos. Los genotipos del eneagrama también son 9. ¿Hay alguna relación o es pura casualidad o como muchas personas piensan, todo está conectado?
Pues mira, cuando yo empecé a investigar esto, yo no estaba puesto en este mundo, no era muy ducho en esto de la conciencia y de la autoayuda, así que cuando le puse geniotipo es porque me gustó la palabra. Luego me di cuenta que estaba en eneatipo, digo, vale, la hemos liado. Y son 9 también. 9 también, sí, qué casualidad, ¿no? Pero, de hecho, en nuestra página de internet lo explicamos porque esta pregunta nos la suelen hacer y me parece muy inteligente, pero es todo lo contrario. De entrada, el eneagrama es una teoría, lo nuestro es una evidencia científica, el eneagrama mide personalidad, que es absolutamente variable. De hecho, la psicología solo considera como rasgos de personalidad medibles ser introvertido o extrovertido, lo demás no es demostrable, y esto es demostrable. Entonces nosotros medimos talento, que como es biológico y es lo que naces y es lo que está en tus capacidades, el talento son las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades cognitivas y las capacidades creativas neuronales. Entonces esto es medible, la personalidad no. Lo es. Entonces, para que nos entendamos, y un ejemplo muy fácil, el señor Michael Jackson, el cual para mí es uno de mis ídolos, no sabemos, y que se entienda lo que quiero decir con todo el respeto, si el tema blancos y negros, que sabemos que fue por una enfermedad, pero blancos y negros y los niños y los monos y todo ese mundo de Michael Jackson que es un caos absoluto, pero lo que sí que sabemos es que nació literalmente artista y murió literalmente artista. Al talento le interesa cero la personalidad. Da igual la personalidad que tengas, da absolutamente igual. Tu talento está por encima de la personalidad. Las 9 maneras de ser genial las habéis clasificado por una figura geométrica. Cuéntanos así, brevemente, descríbenos esos 9 tipos. ¿Cómo es el infinito? ¿A quién hace referencia? ¿O a qué tipo de genio hace referencia? El infinito son los maestros de vida, son las personas que se dedican a acompañar a otras personas para que puedan encontrar su lugar, su sitio, puedan sanar. Por ejemplo, psicólogos, terapeutas, coach, maestros, profesores. Esto está dentro del infinito. Un talento muy distinto es el del cuadrado. ¿Cómo es el geniotipo del cuadrado? El cuadrado es el geniotipo del gestor, del administrador, del que pone orden, del que sabe liderar, del que sabe comandar. Son aquellos que de alguna manera gestionan el mundo, por decirlas. ¿Y quiénes serían, por ejemplo, un ejemplo histórico? Pues desde el creador de Amazon hasta, como te decía antes, Napoleón o Trump, Putin, en la sombra. Incluso con, el creador de Amazon, y les ponemos en el mismo geniatipo. Sí, sus capacidades son las mismas. Claro. Capacidades creativas, conceptuales, miméticas, la capacidad de repetir trabajos constantemente y tener un orden muy predeterminado. Todos los geniotipos, todo talento tiene su sombra. Cuando yo pienso que lo que pienso es cierto, no tengo límites en ningún lado, para lo bueno, para lo malo. Y otro tipo de genialidad es la elipse, o los denominados elipse. Elipse es el artista, el creativo nato. Ahí entran desde pintores hasta cocineros, creativos empresariales, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con el arte, todo está ahí incluido. ¿Y el triángulo? Triángulo es uno de los genotipos que menos sale, biológicamente es el más complicado de todos, y es el que sabe, el que tiene la facilidad para comprender a otras personas y ofrecerles respuestas a sus necesidades. Por lo tanto, puede ser un gran agente de marketing, puede ser un gran vendedor, pero también puede ser un gran conferenciante o puede ser un gran divulgador. ¿Y qué es genial en el círculo? Círculo, no hay ni uno mejor ni uno peor, todos son igual de maravillosos. Y de necesarios, imagino. Exacto. Pero círculo, su don está en las corazonadas. Y eso suena un poquito extraño, pero es el genotipo que puede hacer lo que le dé la gana, pero su propósito de vida está en romper la lógica, porque la lógica no existe. No estoy hablando de la lógica pragmática, sino estoy hablando de la lógica del propósito. Esa lógica no existe. Entonces, un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es el señor Nelson Mandela. No era lógico hacer una política utilizando el deporte y no era lógico que esa política fuera para que la raza blanca, la raza negra se llevara bien. Nada de eso era lógico. La consecuencia fue el Premio Nobel de la Paz. Entonces, él, Buda, ¿qué no era lógico? Hacer la conciencia callado. Gandhi, ¿qué no era lógico? Hacer la guerra sentado. Entonces, los círculos vienen a romper la lógica y para eso tienen que tener muchísimo amor propio y confiar mucho en lo que sienten en sus corazones. Claro, en el siglo XXI el amor no está de moda, ni ninguno,
Y el tema de vivir a través de las corazonadas no suele ser muy usual ni muy lógico. Y volvemos, se cierra el círculo, ¿no? Que no es usual, no es lógico, y esa es precisamente su fortaleza. ¿Y en el rectángulo? Rectángulos son la base, son aquellos que nos dan el fundamento, son aquellos que hacen que la sociedad funcione. Estamos hablando desde la logística, el transporte, funcionarios, estamos hablando también de la gente que se dedica al medio ambiente, a la naturaleza, a los colegios, o sea, bueno, todo lo que tiene que ver con la base del ser humano. ¿Y el pentágono? El científico. Es el que tiene la facilidad para poder tener grandes carreras intelectuales. Dijéramos que lo que se le da bien a Pentágono a través de sus capacidades creativas es asociar ideas que no tienen nada que ver para solucionar problemas. Todavía nos quedan dos elementos o dos genotipos que son el rombo y la estrella, que me gustaría que nos contaran, pero al hilo del Pentágono. Distintas épocas históricas, podríamos decir que hay predominancia de algún geniotipo, o es simplemente casualidad, o es una impresión que he tenido yo así de repente. A ver, yo afirmarte esto es imposible porque no está en todas. Claro. Pero lo que sí que te puedo decir es que desde un punto de vista coherente, la energía del ser humano está repartida para que siempre esté equilibrada. Con lo cual, este reparto de geniotipos, este reparto de genialidades suele ser bastante equilibrada. De hecho, la estadística que tenemos ahora, el que menos sale es triángulo, pero normalmente los otros están de 10.000 hay 2.000. Entonces, el mundo está bastante equilibrado en cuanto a talentos y capacidades. Por tanto, entiendo que a nivel histórico debe ser igual. De hecho, en las 1.000 personas que te decía antes referentes, hemos tenido en cuenta desde filósofos como Aristóteles hasta gente del año 1500 o del 1900. O sea, hemos tenido gente de diferentes épocas y más o menos hemos encontrado de todo en todas las épocas. Entonces, en principio, creo que debe ser una cosa que siempre habrá sido equilibrada. Y volvemos a los genotipos. ¿El rombo? ¿Cómo es el genio del rombo? El rombo es el genio de la intuición, es el que puede ir más allá de lo obvio, es el que le interesa el mundo, la cara B del mundo, el mundo de la sombra, el que no se queda con lo que ve, sino que intenta ir detrás. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta que una cosa es el genotipo matriz y otra cosa son los ascendentes. Cada uno tiene 2, 3, 4 ascendentes. No estoy hablando de horóscopos, estoy hablando de genotipos. Y, por ejemplo, si combinamos elipse, que es el arte, con rombo, que es la parte B, la cara B, la sombra, nos sale un Kurt Cobain, esa forma de cantar, la de Barton, ese cine oscuro. Eso es rombo. ¿Y la estrella? Y estrella es el... Bueno, estrella más que un talento tiene que ver con las fortalezas y las fortalezas de estrella es una seguridad innata, desproporcionada en el buen sentido de que haga lo que haga lo va a petar. Yo conozco personas que en la radio han sido número 1 en cadena SER, luego han montado un restaurante y en un año han sido estrella Michelin y luego han publicado un libro y han vendido 100.000 copias en 2 meses. Entonces, estrella es esa facilidad porque todo lo que yo siento lo voy a conseguir. Es decir, cuando hemos entrevistado a estrellas, en su cabeza no existe el no éxito. Es decir, no, si lo hago es que lo voy a petar, no hay opción. Y luego también nos ayuda a identificar mucho a esas personas que su talento, aunque todo el talento es innato para todo el mundo, desde muy temprana edad ya se ve. Michael Jackson, Freddie Mercury, Madonna, Justin Bieber, pues que ya decimos, ostras, este tío ya viene con otro nivel, ¿no? Pero mide más un tema, más que un talento, mide más un tema de seguridad, de un amor propio, por decirlo así. En tu obra, Geniotipo, como decíamos, publicada por Editorial Diana, ¿podemos encontrar algún tipo de test o de orientación? ¿O hay alguna forma, nos indicáis cómo descubrir o cómo identificarme en un geniotipo u otro? Sí, en medio del libro hay un código QR y ese código QR nos lleva a hacer este test psicométrico, que es el científico, y ahí recibirás un vídeo con toda la explicación de cómo funciona todo, de cuáles son tus capacidades, siempre y cuando teniendo en cuenta el genotipo matriz. Luego los ascendentes, esto ya es a través de la sesión del mapa del genotipo, pero el genotipo matriz sí que lo recibes. Y esto es lo que estamos trabajando en los colegios también. ¿Y de qué me sirve reconocerme en uno u otro geniotipo? Bien, mira, como te decía antes, podríamos volver al principio de la entrevista. Es triste, pero muchos seres humanos... voy a empezar de otra manera. Me suele ocurrir muchas veces en todas las conferencias
que cuando yo voy a un colegio y les pregunto, ¿alguien de esta clase conoce su talento? Y levantan la mano a 2 o 3 personas. Lo triste, por decirlo así, es que cuando voy a hacer charlas para gente de 40, 50, 60 años, cuando pregunto, ¿alguien conoce su talento? Pues también levantan la mano 2 o 3 personas igual. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para ponerme un poquito de luz de aquello que por lo menos biológicamente estoy programado. Es decir, si yo tengo unas capacidades, si nazco en forma de pájaro y tengo unas alas y no me he dado cuenta nunca que tenía unas alas y resulta que esas son una de mis mejores habilidades, pues por decir, por lo menos, ostras, tengo alas. No sabía que podía volar. Voy a probar y a ver qué se despierta en mí. Entonces, esto va un poquito de ayudarte a poner luz. Hay una estadística a nivel mundial publicada recientemente en el año 2020 que el 85%, en una entrevista hecha a 200, una encuesta, hecha a 200 países, donde el 85% de la población humana está insatisfecha con su trabajo y no soporta al jefe. Esa insatisfacción viene de que no tengo ni idea de lo que he venido a hacer. Antes, Olga Castañer nos indicaba que la autoestima no tiene que ver nada con la personalidad, pero el talento tiene que ver con la personalidad. No, cero. Es lo que te decía antes. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Bon Jovi, Bruce Springsteen, Axl Rose, Miguel Ríos. Si te digo quién son, ¿cuál es su talento? Musical. Perfecto. Y dentro del musical, cantantes de rock. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues su personalidad, cada uno de su padre, de su madre, su sexualidad, cada uno de su padre y de su madre. Y da igual, son cantantes de rock. Entonces, ellos llenan estadio no por cómo son, llenan estadios. Pues, como te digo, la personalidad no influye absolutamente en nada en el talento. Pues muchísimas gracias, Toni, por ayudarnos o ponernos sobre la mesa herramientas para descubrir que todos tenemos un don, que todos tenemos un genio que habita en nosotros y que cuanto antes le demos salida, antes viviremos ese genio y nosotros más felices. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ti. Y me gustaría terminar con una frase a raíz de lo que acabas de decir, una frase de Isabel Allende que decía, todos nacemos con una sola gracia, el secreto de la felicidad está descubrirlo en cuanto antes. Pues, muchas gracias. Gracias a vosotros. La clave de las diversas investigaciones realizadas por Ana Belén Carrera es el tremendo poder sanador que habita en el cuerpo, desde el movimiento orgánico y la danza. Ana Belén, ¿somos conscientes del templo que habitamos, ese templo que es nuestro cuerpo? Pues me encantaría decirte que sí, pero justo escuchando al compañero, a Toni, pues lo mismo que nos pasa con nuestra creatividad, con nuestro talento, nos pasa con nuestro cuerpo, con nuestro templo. Movimiento, autoestima, empoderamiento, ¿cómo se vinculan estos 3 aspectos? Bueno, nuestro cuerpo, como tú decías, es nuestro templo. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse y todas las partecitas que conforman nuestro cuerpo, toda la parte anatómica, tiene una función biológica, pero también tiene una función con los otros cuerpos que tenemos, más sutiles, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, y así podría ir indicando, pero con estos 2 ya tenemos de sobra. Tal como estamos desconectados con nuestro cuerpo o tal como habitamos nuestro cuerpo, pues es la forma en la que estamos viviendo. Si yo no me conozco a mí misma, yo no me conozco a mí mismo y no conozco nada de lo que hay dentro, de piel adentro, pues obviamente voy a estar como muy dormida a los potenciales, a la creatividad, a los talentos, para seguir el hilo de Toni que uno tiene. Con independencia de que nosotros tengamos una habilidad o un don para el baile, para la música, para la expresión corporal, ¿cómo podemos conectar con nuestra genialidad a través de eso, de la expresión corporal, de la danza, de disciplinas como el movimiento? Bueno, precisamente, Paloma, lo que yo considero y lo que yo abordo en el libro es precisamente que para danzar o para moverte no tienes que tener una habilidad especial. Si cerramos los ojos y conectamos con nuestra respiración, eso ya es una danza. Si sentimos el ritmo del corazón, su latido, ahí estamos
sintiendo el ritmo y la danza del corazón. O sea, somos una eterna danza constantemente en movimiento. Si pudiéramos mirar con un microscopio nuestro organismo, veríamos una continua danza todo el tiempo. O sea, la danza es algo innato que tenemos todas las personas, precisamente porque nuestro cuerpo físico está diseñado para moverse. Por lo tanto, todo el mundo puede moverse, no hay que tener nada especial. Ana Belén Carrera hace referencia a un libro que se titula Dame tu mano y camina, una guía para encontrarte y danzar la vida, que precisamente acaba de publicar recientemente a través de la editorial Cool Books. ¿Qué ha supuesto para ti recoger toda tu experiencia, todas tus investigaciones, tu día a día en lo que a expresión corporal y movimiento se refiere? ¿Qué ha supuesto para ti integrarlo en este libro? Pues ha sido un viajazo, como cualquier persona que escribe un libro, realmente es un viajazo con uno mismo. Ha sido un viajazo y sobre todo poder crear una síntesis donde poder recoger en un tomo así, decir, wow, ¿no? 20 años de camino o 20 años de trayectoria lo he reducido a 200 páginas. Entonces realmente a mí me ha servido para como aclarar dentro de mí lo más importante de toda la trayectoria, ¿no? Los puntos claves más básicos para poder transmitir a una persona que precisamente se siente desconectada, por ejemplo, de su cuerpo. Ojeando el libro está lleno de propuestas, de ejercicios, de reflexiones. Es un libro de, como digo yo, remangarse, coger el papel y el boli y empezar a trabajar. ¿A quién está dirigido? ¿A cualquier persona que busca, a personas que quieren encontrar y tienen un poco idea de qué es lo que están buscando? ¿O está abierto a cualquiera de nosotros que nos hagamos preguntas? Está diseñado para todo el mundo. Para todo el mundo. De hecho, la portada está con mucha intención. Ya la portada o te llama o no te llama. Y cuando tú ves un libro en una librería o estás paseando buscando un libro, pues el título te llama, pero sobre todo también pues la ilustración, ¿no? Entonces yo puse mucha energía en la ilustración. Ahí, como lo ves, esa entrada a ese triángulo es como una entrada a ti, ¿no? A un portal, al portal que todos somos, ¿no? Es como entra dentro de ti y vas a encontrar un universo desconocido, porque realmente, como han hablado los compañeros, estamos en un momento donde nos damos cuenta cómo tenemos un sistema educativo y un sistema en general que no nos ha proporcionado la importancia y el valor de conocernos por dentro. Se ha potenciado otras cosas. Por lo tanto, el libro está destinado a todo el mundo. Sí que está escrito en femenino, Paloma, porque yo sentí la necesidad de ser honesta. Claro. Yo no puedo expresar mi experiencia hablando en neutro. Entonces yo he hablado en femenino porque es así la experiencia que he tenido. Pero eso no quita a que, de hecho, lo están leyendo hombres y siempre les digo, por favor, después de leértelo, dime qué tal, porque quiero saber cómo es para un hombre leer y todo está en femenino. Dame tu mano y camina, una guía para encontrarte y danzar a la vida. Qué importante es encontrarnos, ¿verdad? Ana Belén Carrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y enseñarnos que somos movimiento, que todas nuestras células y nuestros órganos y nuestros pensamientos tienen esa vida que les da el movimiento y gracias por proporcionarnos una guía para encontrarnos. Ok, muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti. Un abrazo. Henry Amiel, a principios del siglo XX, sostenía que hacer con soltura lo que es difícil a los demás es una señal de talento y hacer lo que es imposible al talento es un signo de genialidad. En el programa de hoy hemos explorado la genialidad, el talento, el autoconocimiento. Hemos aprendido a desarrollar al máximo nuestras capacidades para entendernos y comunicarnos mejor. Muchísimas gracias a Ana Belén Carrera, Tony Struch y Olga Castañer por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.
Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.